Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas. Hola, buenas Buenas noches. Yo creo que nos vamos a dar un tiempito, ¿cómo están? Para esperar a algunas personas que faltan entrar, ¿no? Buenas noches, Heidi. ¿Cómo A los estás, demás, Gabriela? buenas noches. ¿Cómo están? Muy Buenas bien, noches. muchas gracias por Buenas compartir noches. este día, el taller. Creo que todavía faltan unos cuantos, ¿no? Para dar inicio. Sí, sí, les estoy escribiendo en este momento para que se conecten. Tardaría unos 2, 3 minutos más. Sí, yo creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Voy a seguir insistiendo. Ya.
Felicita, comencemos cuando tú digas. Ya me he comunicado con todos. No sé si no se van a conectar, tampoco podemos esperarles mucho, no quiero perjudicarles. Mil disculpas. Ya. Ya, Gaby, está bien. Ya, porque ya estamos a ver como cuántos estamos. 1, 2, 3, 11. 4, 5, 6. Ah, ya, ya. Demos inicio, yo creo que ya se van a ir adhiriendo más tardecito. ¿Ya? Espero. Muchas gracias. Ya. Gaby, por favor, si puedes compartir la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre dos temas, que es la constitución política del Estado y también vamos a hablar sobre el acoso político hacia las mujeres, ¿ya? Les voy a hacer la explicación y luego de eso, al finalizar las dos exposiciones, vamos a hacer, pueden hacer las preguntas, ¿ya? Primero vamos a dar agradecimiento a la Diputación de Cáceres, a UPEX y la Oficina Jurídica para la Mujer, ¿no? Por el cual se están haciendo los cursos. Vamos a hablar del concepto. Siguiente. Que nos dice que la Constitución Política del Estado es una norma jurídica suprema que rige la organización de un Estado, ¿no? Estableciendo la autoridad, la forma del ejercicio de esa autoridad, los límites, los órganos públicos, defendiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que es una norma jurídica suprema. ¿Qué quiere decir? Que no hay otra ley por encima de esta, ¿no? Que esta es la máxima ley que existe en Bolivia. Siguiente. Hablar sobre la Constitución Política del Estado es muy amplio porque tiene varios artículos y leyes, ¿no? Entonces, nosotros queremos que ustedes se enfoquen más en los derechos de las mujeres, que está en la Constitución Política del Estado. Es así que vamos a ver estos artículos relevantes para la protección de los derechos de las mujeres. Estos son los artículos, son 21 artículos que vamos a detallar uno a uno hoy. Siguiente. El artículo 8 nos dice, incluye entre los valores sobre los cuales debe sustentarse el Estado, ¿no? La igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la equidad social y de género en la participación. Que nos dice que tiene que haber igualdad de oportunidades, de condiciones y de formas de trato, ¿no? Sin dejar de lado las particularidades de cada uno de ellos, ¿no? Tanto en mujeres como en varones. Siguiente. El artículo 9 nos dice, entre los fines y funciones esenciales del Estado es el de constituir una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación, con plena justicia social, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo. El artículo 11 aclara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Ahora vemos que ese artículo alude a la necesidad de acabar con estas desigualdades, tanto en el trato y en las oportunidades que deben tener tanto mujeres como varones. Siguiente. El artículo 13 y 14. Se declara la universalidad e inviolabilidad de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y se afirma que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por la Constitución, prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo, de edad, cultura o cualquier otra condición, ¿no? Que afecte el reconocimiento y goce del ejercicio de los derechos
de toda persona en igualdad de condiciones. Asimismo, asume el compromiso de garantizar a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos. Siguiente. El artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual, y afirma que nadie sufrirá tratos humillantes, ¿no? De manera específica contempla el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad, y el compromiso del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia, ¿no? Este artículo es muy importante y hay que tomarlo en cuenta porque en base a este artículo se ha realizado la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Además, este artículo está integrado, ¿no?, en el Código de Familia a nivel de protección. Siguiente. El artículo 21 nos dice, protege los derechos importantes para el ejercicio de la participación política, la libertad de pensamiento y opinión, ¿no?, que pueden expresarlos de forma individual o colectiva. La libertad de reunión y asociación, el acceso a la difusión de información. También el artículo 22 nos dice, deber primordial del Estado es de respetar y proteger la dignidad y la libertad de las personas, que son derechos inviolables. El ejercicio de los derechos políticos es parte indivisible de las libertades fundamentales inherentes a cada persona, ¿no? Esos derechos están ligados al ejercicio de la participación política de las mujeres, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver el artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, en el ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de algún representante, ¿no? Esto puede ser de manera individual o colectiva. La participación será equitativa, nos dice, ¿no?, en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, ¿no? Este artículo nos dice que tanto hombres y mujeres pueden participar libremente en el ejercicio del poder en la política, ¿no? Puede ser de manera colectiva o individual. Siguiente. El artículo 62 y 63 nos dice, el Estado reconoce que todos los integrantes de la familia tienen la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades, ¿no? Explícitamente nos plantea la igualdad de derechos y deberes entre cónyuges como la base del matrimonio. Este artículo es útil para la protección ante realidades de discriminación y violencia en la esfera doméstica, ¿no?, que afectan la autonomía de las mujeres, el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y promueve la igualdad de derecho de la casa dentro de la casa, lo cual es primordial para alcanzar la igualdad en la esfera pública, ¿no? Esos artículos están reconocidos, la igualdad tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Siguiente. El artículo 66 nos dice, se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de los derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Estos están relacionados con la sexualidad y la reproducción de las mujeres y hombres. Son los derechos que tienen todas las personas, que todas las personas tenemos, y determinan cómo vivir su vida sexual y reproductiva, ¿no? Que tiene que ser sin discriminación, sin ningún tipo de discriminación, y que pueden tomar sus decisiones de manera libre, ¿no?, sin violencia. El artículo 82 nos dice que el Estado se compromete a garantizar el acceso a la educación y a la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condición
es plena de igualdad, garantía y concreción. Es importante para posibilitar el libre e igualitario ejercicio de los derechos a la participación política, ¿no? Nuevamente hablamos de la participación política de las mujeres. Garantiza la eliminación de las discriminaciones de género existentes en el ámbito de la educación, ¿no ve? Este artículo está más enfocado en los derechos de la educación, del acceso a la educación. Siguiente. El artículo 144 reconoce que todas las bolivianas y los bolivianos son ciudadanos y ciudadanas y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años, lo cual consiste en concurrir como electora o elector o elegible a la formación y al ejercicio de las funciones en los órganos de poder público, el derecho a ejercer funciones públicas también, ¿no? Que nos dice que a partir de los 18 años podemos votar todas las personas, ¿no? Pero también nos dice que a partir de los 18 años podemos ejercer funciones públicas, ¿no? Y un claro ejemplo es el caso de la viceministra de Deportes, que tiene 19 años, Cielo Beizaga, ¿no? También podemos ver la concejal Alexandra Flores, de 20 años, que está de presidenta del Consejo Municipal en el Alto, ¿no? El artículo 147, en la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres. Nos dicen que 50% tienen que ser hombres y 50% mujeres. Siguiente. El artículo 209. Las candidatas y los candidatos a cargos públicos electos, con excepción del órgano judicial y el Tribunal Constitucional, serán postulados a través de organizaciones de pueblos originarios campesinos, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos en igualdad de condiciones, ¿no? Nuevamente, la Constitución Política del Estado nos está mostrando y está reforzando la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Siguiente. El artículo 210. Perdón. La organización y el funcionamiento de las organizaciones nacionales y pueblos indígena originario campesinos deberán ser democráticos. La elección interna de dirigentes y de candidatas y candidatos y de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos será regulada y fiscalizada por el órgano electoral, que garantiza la igual participación de hombres y de mujeres, ¿no? ¿Quién garantiza la participación de hombres y mujeres? Es el órgano electoral, ¿no? Por el cual es uno de los poderes del Estado también. Siguiente. El artículo 241 y 242, ¿no? Nos habla de la protección de los derechos relacionados a la participación y el control social. Entre otros, aquellos relacionados a la participación en el diseño de las políticas públicas, en el ejercicio de control social y la gestión pública en todos los niveles del Estado y a la calidad de los servicios públicos, ¿no? A apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes, al libre acceso a la información pública y a realizar denuncias y a colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de cargos, ¿no? Nos habla de que tienen que participar tanto las instituciones públicas como privadas en la construcción de las leyes, ¿no? Siguiente. El artículo 270 define los principios que rigen la organización territorial del Estado y las entidades territoriales descentralizadas, ¿no? Y autónomas, entre ellos el bien común, solidaridad, autogobierno, igualdad, equidad de género, transparencia, participación y control social. El artículo 278 nos habla, la ley determinará los criterios generales
para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta la paridad y la alternancia de género, ¿no? Vemos que no solamente es un artículo, sino son varios artículos que nos habla de la paridad y la alternancia de género, ¿no? Estos son todos los artículos que se refieren en la Constitución Política del Estado sobre los derechos humanos de las mujeres. Siguiente. Ahora vamos a ver algunos datos y cifras para que ustedes analicen y se puedan dar cuenta si todos los artículos que les he mencionado se están cumpliendo o no se están cumpliendo, ¿no? Vemos que el 2 es el número de mujeres que ocuparon el cargo de la presidencia de Bolivia, ¿no? Como Lidia Gayler Tejada y Yanine Áñez. Solamente 2 personas en tantos años que han pasado, ¿no? Y eso que ni siquiera han ido a una elección, ¿no? Otra cifra nos dice que 7 de cada 10 mujeres asambleístas nacionales han sufrido alguna situación de acoso y violencia política según estudios, ¿no? Es un porcentaje muy alto, 7 personas de 10 mujeres, ¿no? 3 mujeres y 4 hombres son autoridades del Tribunal Supremo Electoral, elegidos en el 2019. Otro dato, el 47% es el porcentaje de la representación femenina en la Cámara de Diputados, ¿no? Tras los comicios nacionales del 2020. 8% es el porcentaje de la participación de las mujeres en carteras ministeriales, ¿no? Entre los años 1952 y 2020, ¿no? Es un porcentaje muy bajo. 49% es el porcentaje de la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional del año 2020 y 2025. Siguiente. El órgano electoral plurinacional informó que los partidos políticos y alianzas y agrupaciones registraron un total de 204 candidaturas a cargos ejecutivos en los 9 tribunales electorales departamentales, de los cuales 1.687 son hombres y 317 mujeres, ¿no? Es decir, que se cuenta con un 16% de rostros femeninos en total, ¿no? Es un porcentaje muy bajo. Siguiente. La Paz, Beni, lideran la lista con 74 y 72 candidatas respectivamente. Le sigue Santa Cruz con un 61%. Chuquisaca es el que representa menos participación de mujeres, ¿no? Solamente 8 de 102 candidatos. Cochabamba, Tarija, Oruro, Potosí y Pando tienen el promedio de 20 candidatas por los municipios y gobernaciones. Siguiente. De 1.733 candidaturas a las alcaldías, 249, o sea, un 14% eran mujeres. Y de 1.486, 86% son hombres, ¿no? Esto es en cuanto a las gobernaciones, ¿no? Había un 84% de postulantes, de ahí solo 7 eran mujeres, es decir, que el 8%, ¿no? Y de 77 candidatos representantes, un 92% eran varones, ¿no? Frente a esas cifras, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sostiene que persiste, ¿no?, la brecha de género en el acceso a los gobiernos nacionales, ¿no? Pero también se aplaude la presencia de género en las listas. Siguiente. Según los datos del observatorio, históricamente no hubo ninguna mujer electa como prefecta o gobernadora en Bolivia, pero sí asumieron como suplentes, como la ex gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, que ha sido elegida
bueno, no ha sido elegida, ¿no? Pero ha entrado a través de la renuncia de Iván Canelas. Siguiente. Estos son algunos rostros de mujeres que han participado en las elecciones subnacionales. Siguiente. Y nuevamente vemos este dato, que en las subnacionales del 2021, este porcentaje de 204 candidaturas a los cargos ejecutivos, solamente un 16% era de mujeres, ¿no? Vemos como la mayoría de los cargos de arriba están siendo ocupados por varones, ¿no? Y como les decía, si hacemos un análisis de si se cumple o no la constitución política del Estado, vemos que en muchos casos no se está cumpliendo, ¿no? Con la alternancia y la paridad de género, que nos está faltando, porque son porcentajes muy bajos los que estamos viendo de la participación de mujeres en sectores o en lugares políticos, ¿no? Bueno, eso sería todo sobre el tema de la Constitución Política del Estado en el marco de los derechos humanos de las mujeres. Ahora voy a dar paso a la doctora Gabriela Sanginés para que ella nos pueda hablar sobre el acoso y violencia política hacia las mujeres. Gracias, Heidi. Muchas gracias por tu presentación. Eh, Ahora sí, como Heidi les dijo, vamos a empezar con la siguiente exposición, que tiene mucha relevancia todo lo que acaban de ver ahorita sobre la Constitución. Lo vamos a mencionar un poco también durante esta exposición, pero como ya tienen esa base, creo que vamos a poder avanzar bien rápido. Y ya, entonces, cuando hablamos de violencia y acoso político contra la mujer, yo me acuerdo de una frase que nos dijo Michelle Bachelet. Ella dice, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. En los últimos años, vamos a decir los últimos 5 años, seguramente ustedes han visto varias noticias, varios artículos sobre lo que son las denuncias de acoso político, los casos de acoso político. Seguramente han estado al tanto de las elecciones este año en México y de los asesinatos que empezaron a suceder, ¿no? Esta es una realidad que nos parece extremadamente lejana en Bolivia, pero aún así, como pueden ver en su pantalla ahorita, tampoco estamos en una realidad política ideal en este momento. Ven en la primera noticia que varias concejalas bolivianas rompieron su silencio ante el acoso político. Se lo tomaba como algo normal porque sucede con tanta frecuencia que las mujeres más capacitadas, las más inteligentes, todo lo que quieran, aún así tenían miedo de salir adelante con sus denuncias. También tenemos algunas cifras, ¿no? En el año 2019, un tercio de los casos de acoso político quedó en abandono, se registraron 70 casos de acoso político contra las mujeres y son cifras que suben y suben y que cada vez escuchamos más, pero no terminamos de entender qué significa, de dónde nace, cuáles son los actos que pueden llegar a componer el acoso político. Entonces, esto en conjunto a lo que nos estuvo diciendo Hailey, ¿no? Tenemos la normativa, eso es lo importante. Uno de los artículos que Hailey nos mencionaba dice que la participación de mujeres y hombres es equitativa, ¿no? La participación del poder político y tiene que ocurrir en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Y tenemos un largo camino normativo en Bolivia. Voy a empezar que en 1997 se hizo la primera reforma electoral en la que se pedía que hayan cuotas mínimas de inclusión de mujeres en el poder legislativo. Asimismo, en 1999 se sacó la ley de partidos políticos
la cual decía que en cada organización política tenía que haber un 30% de mujeres que formen parte del mismo. En el 2009, creo que no necesito mencionarlo, pero de todas formas lo diré. En 2009 sacamos nuestra nueva Constitución Política del Estado, que como vieron con la exposición de Heidi, tiene un enfoque de género muy fuerte en cuanto a los derechos políticos, ¿no? Siempre menciona muchísimas veces la equidad, la igualdad de género, el respeto a los derechos políticos, particularmente de mujeres. Y también en 2010 es que se aceptó una composición igualitaria en las leyes estructurales de los órganos electoral y judicial. Van a ver que he marcado con otro color en el año 2012, y eso porque nosotras en esta presentación nos vamos a enfocar en la ley de acoso y violencia política que salió en ese año justamente. Pero antes de eso quisiera tener una idea de qué piensan ustedes, así que vamos a participar un poquito. A ver, primero Gabriela, si me puedes ayudar, ¿cuáles crees que son los derechos políticos de las mujeres en Bolivia, según estas imágenes? Buenas, Gaby. Muy bien, a ver, en la imagen podemos observar que hay una mujer de la tercera edad que está metiendo su voto. Entonces, las mujeres tienen el derecho a elegir. Aquí vemos a Eva Copa, que es la alcaldesa del Alto. Entonces, las mujeres podemos tener cargos de poder, podemos ser autoridades departamentales, municipales, de todo tipo. También está aquí participando varias mujeres en una asamblea, entonces pueden dar sus opiniones, representar a diferentes organismos. Vemos una mujer que es con vestimenta originaria, entonces no impide que una mujer sea de cualquier condición, de cualquier idioma, puede ocupar los cargos, ¿no?, políticos. Uh-huh. Mil gracias, Gabriela. Y sí, justamente podemos resumir los derechos políticos de las mujeres de tres formas. Primero, que se va a reflejar en que las mujeres tienen el derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El año pasado, ¿no?, que hemos tenido distintos procesos electorales, no podíamos llegar al recinto, imagínense, y que ahí nos vea la policía y nos diga, no, tú eres mujer, tú no puedes votar. Eso es algo que ya es completamente inconcebible en nuestra realidad, pero que hasta 1952 no lo era. Más bien esa era la realidad de que las mujeres por nuestro género no podíamos votar. También se refleja en que las mujeres podemos ser elegibles para todos los organismos públicos selectivos establecidos por legislación nacional. Esto, de nuevo, en las mismas condiciones que los hombres y sin discriminación alguna. Y también se refleja en el derecho que tenemos a ocupar cargos públicos, como decía Gabriela cuando se refería a Eva Copa, ¿no? Podemos ejercer todas estas funciones públicas que han sido establecidas por la legislación nacional en igualdad con los hombres y sin discriminación. Y ahora sí, la ley que les mencionaba, que fue promulgada en el año 2012, es la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Esta ley no solamente va a atender una etapa de la violencia política, sino varias. Es todo un proceso. Entonces, por eso comienza la ley con un mecanismo de promoción o de prevención de la violencia política, pero no se puede quedar ahí, porque si solamente tuviéramos una ley que quiere prevenir la violencia política e ignora que ya hay casos de violencia y acoso, entonces no sería una ley muy buena, ¿no? Entonces, aparte de la prevención y la promoción, tenemos la atención de las víctimas de violencia y la sanción de los perpetuadores de la misma. Aquí
tomen en cuenta que nos dice, ¿no? La ley que su objetivo es establecer estos mecanismos contra la acción individual o colectiva de acoso y o violencia política hacia las mujeres. Y esto es bien importante porque les voy a preguntar sobre eso en un ratito. Entonces, estamos ahorita con estos dos términos, ¿no? Que están un poco en el aire. Y aquí sí los voy a hacer participar de nuevo. Primero, ¿qué es el acoso político? La ley describe que es el acto o el conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento y o amenazas. Y la siguiente pregunta es, ¿por quién? ¿Quién comete el acoso político? Entonces, a ver, ¿quién va a participar? Si alguien se anima, levanten su mano o directamente prendan su micrófono. A ver, vamos a empezar con Raquel y Ampara. Raquel, ¿estás ahí? Hola, Raquel. Ya, no se está animando todavía. Pero hay un concepto, ¿ya? O hay un preconcepto, debería decir, de que solamente los hombres cometen acoso político, ¿ya? Y esta es una idea completamente falsa. Lo que, lo que la ley nos dice no es que hay un género que pueda llevar a cabo la violencia política o el acoso político, sino que se reconocen los actos cometidos por personas o grupos de personas. Es por eso que antes les decía que son acciones individuales o colectivas. Estos pueden hacerlo directamente o a través de terceros. Y es ahí que entra el factor de género. No solamente los hombres van a ejercer el acoso y la violencia política. Muchas veces son mujeres también las que la llevan a cabo y esto pueden hacerlo bajo la calidad de terceras que están cumpliendo órdenes o mandatos de personas así que, o de consignas partidarias que derivan del uso y el abuso de la fuerza y del poder. Y vamos a seguir con eso también, porque la ley no solamente nos dice quiénes cometen el acoso político, también nos dicen contra quién. Esto estoy segura que todas lo han adivinado. El acoso político se realiza contra mujeres candidatas, mujeres electas, designadas o en ejercicio de una función política pública, pero también sus familias, ¿no? ¿Cuántas veces han debido ustedes escuchar de casos de mujeres que están en política, que quieren apoyar algún proyecto de ley y que las amenazas no van directamente contra ellas, sino contra sus padres, contra sus hijos o contra otros familiares que también se vuelven vulnerables ante estas amenazas? Y aquí la pregunta, creo que la más importante es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué alguien iría tan lejos como para amenazar a los hijos de una mujer que está en política, ¿no? Y la ley lo que nos plantea es que el propósito del acoso político suele ser acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes al cargo de esta mujer. Asimismo, el propósito puede ser inducir u obligar a que se realice una acción o que se incurra en una omisión en el cumplimiento de funciones de esta mujer en contra de su voluntad. Todo esto porque está bajo presión, amenaza, persecución, etc. Y aquí les quiero preguntar si ustedes creen que acoso político y violencia política son sinónimos. No sé si Gabriela me puedes volver a ayudar o si hay alguien que también esté dispuesto a participar. Claro que sí, Gaby. Esta ley, más bien en el artículo 7, nos da algunas definiciones, entonces las puedo compartir para que así
sepan todos y sacamos una conclusión. El artículo 7 dice: el acoso político se entiende por acoso, perdón, se entiende como al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidas por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública, o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Ahora leeremos qué es la violencia política. Se entiende violencia política a las acciones, conductas y o agresiones físicas, psicológicas, sexuales, cometidas por una persona o un grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de las mujeres candidatas electas, designadas o en ejercicio de la función político pública, o en contra de su familia para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo, o para inducirla, obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. De estos conceptos que acabo de leer, podemos hacer la gran diferencia, que seguramente todos han notado, que dentro de la violencia ya existen algunas acciones y agresiones que afectan de una manera más fuerte, ¿no? A la mujer puede ser por las agresiones físicas, psicológicas, incluso sexuales, que ya van mucho más allá, son unos delitos un poco más fuertes, ¿no? Exactamente. Gracias, Gabriela. Justamente, no, el acoso y la violencia política no son lo mismo por las razones que nos mencionaba Gabriela ahora. No se van a diferenciar por quién las lleva a cabo, ni por qué, ni contra quién, sino por los actos que constituyen, ¿no? Aquí les paso y les recomiendo que le saquen una foto a esta infografía que creó Julio Huanca cuando se sacó la ley en 2012, y es un muy buen resumen de cuál es la diferencia entre los actos de acoso político y los actos de violencia política. Voy a cambiar la diapositiva y los que no hayan podido sacar la foto la voy a enviar también por el grupo de WhatsApp para que tengan acceso. Y aquí hay algunos ejemplos de las conductas o actos de acoso político, ¿no? Porque también siendo conceptos bastante amplios, muchas veces no sabemos cuándo denunciar, no sabemos si constituye o no acoso o violencia. Entonces, entre los ejemplos están que a una mujer se le impongan actividades o tareas ajenas a sus funciones y atribuciones del cargo, que se aprovechen básicamente de su trabajo. También que la obliguen mediante fuerza o intimidación a suscribir contra su voluntad algún tipo de documentos. También va a constituir acoso que se le proporcione información falsa, errada o imprecisa para que esta mujer cometa error. Asimismo, evitar su asistencia a las sesiones, proporcionar al órgano electoral, esta es una de las que más me sorprendió, proporcionar al órgano electoral datos falsos sobre la identidad o sexo de la persona candidata. También puede ser, y creo que esta es una de las más comunes, restringir el uso de la palabra de estas mujeres, o también discriminar por orientación sexual, estado civil, embarazo u otros. La ley 243 tiene 3 finalidades junto al objetivo que vimos antes. Tiene que eliminar los actos y conductas y manifestaciones de acoso y violencia política. Eso desde los 3 puntos que vimos, ¿no? De promoción y prevención, de apoyo y de sanción.
Luego tiene que desarrollar e implementar políticas y estrategias públicas para la erradicación de toda forma de acoso y o violencia política. Y por último, garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Cuando una mujer va a denunciar acoso político, puede basarse en esta normativa, que si quieren le sacan foto para tener información. Y aquí me voy a referir directamente ya a la denuncia, que es algo que estaba mencionando hace rato. Muchas veces la misma víctima tiene miedo de denunciar, como en muchos otros casos de violencia y acoso, por lo cual la ley nos plantea la posibilidad de que los familiares también puedan hacer la denuncia o cualquier persona natural o jurídica, de forma verbal o escrita ante las autoridades competentes. Y no solamente eso, pero también la ley nos dice que hay personas que tienen la obligación de denunciar si saben de estos casos. Estos van a ser los servidores y las servidoras públicas que conozcan de la comisión de estos actos hacia mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública. Cuando una mujer desea denunciar los actos de acoso o violencia, puede hacerlo por 3 vías. La vía constitucional, a través de una acción de defensa, por la vía electoral, por medio de la cual se plantean renuncias a primera instancia ante un órgano electoral, y también por la vía penal, por la cual el Código Penal ya tipifica el acoso político y la violencia política de distintas formas. El acoso político tiene una sanción de pena privativa de libertad de 2 a 5 años, mientras que la violencia política, por referirse a los actos, ¿no?, de violencia física, psicológica y sexual, tiene una sanción de pena privativa de libertad mucho más fuerte, ¿no?, de 3 a 8 años. Y esta incluso puede aumentar si se trata de violencia sexual. Muchas gracias a todos por su atención. Esos han sido los temas del día de hoy y ahora vamos a abrir un espacio para sus preguntas. Si algo no hubiera quedado claro o si tienen alguna duda. Raquel Yampara Flores. Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo tenía una consulta. Al momento de levantarse las denuncias, ¿se requiere de elementos probatorios sobre el acoso o basta con el testimonio de la persona? Heidi, ¿quieres responder o yo respondo? Tú se responde. Muy bien. La denuncia, como hemos visto, puede ser verbal o puede ser escrita, ¿no? Naturalmente, cuando se presentan medios probatorios, es mucho más fuerte, ¿no?, la intención, en todo caso, pero la ley también considera que podemos presentar las denuncias directamente, sin un respaldo como sería, eh, no sé, tal vez una grabación de la persona que está queriendo hostigar a la mujer que está en un cargo político. En todo caso, el testimonio de la mujer ya debería ser suficiente porque tiene la ley de su lado. Pero naturalmente, si se tiene el medio probatorio, entonces ayuda muchísimo, ¿no? Como serían incluso capturas de pantalla. Si es que una mujer que trabaja en política recibe amenazas por, digamos, WhatsApp y puede presentar las capturas de pantalla, entonces sí tendría muchísimo fundamento. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Que igual la pueden poner por el chat, sin problema, si tienen problemas con sus micrófonos o algo así. Creo que les quedó bastante claro todo.
En todo caso, las que puedan, los que puedan, prender sus cámaras para que saquemos la foto oficial de la sesión de hoy, para que no salgan solamente sus nombres. Maribel. Doctora, si me permite, ¿me escucha? Sí, Carmelo, te escuchamos. Sí, quería hacer énfasis al artículo 26 de la Constitución Política del Estado. Si me permite leerlo, hace referencia a que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa en igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. Quería hacer énfasis al artículo 26 de la participación política de manera equitativa, tanto para hombres como para mujeres. Muchas gracias, Carmelo. ¿Puedes prender tu cámara o se te complica un poco? Se me complica un poco, por favor, va a disculpar. Ya, no te No te preocupes. preocupes. Gracias, pero por la participación. Entonces, ya voy a sacar la foto nomás, chicos, todos con sus sonrisas, en 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias por acudir al taller. Nuevamente damos las gracias a AUPEX, a Diputación de Cáceres y a la Oficina Jurídica para la Mujer por apoyarnos. Estén atentos a su WhatsApp porque les voy a pasar la infografía de actos de violencia política y acoso político. Y que tengan todos muy buenas noches. Gracias por todo, por la participación. No sé si tienen algún comentario o algo más que nos quieran decir. Muchas Doctora, quería gracias, hacer, Katie, Gaby. Carmelo, continúa con la pregunta. sí, quería hacer, bueno, es lamentable, ¿no? Pero muchas veces por el acoso y la violencia, que obviamente son muy diferentes, es de saber que la víctima en realidad no hace seguimiento del caso por miedo a perder el cargo, ¿no? Pero sería importante también que dentro de las instituciones públicas les hagan conocer de sus derechos como también de sus obligaciones. Lamentablemente eso no pasa en muchas de las alcaldías, pero sería bueno hacer una pequeña recomendación tal vez a través de la oficina. Justamente uno de los Es objetivos de este taller es que queremos que ustedes también puedan promocionar los derechos que les estamos presentando en cada taller, ¿no? En cada sesión. Entonces, si alguno de ustedes tal vez piensa, pero yo no tengo la plataforma para contar todo esto, incluso si suben la infografía que les voy a pasar o algún resumen que quieran de la sesión de hoy a sus páginas de Facebook o de Instagram, nunca saben quién va a ver esa publicación, ¿no? Puede ser una persona o una mujer que, porque ahora nos estamos enfocando en las mujeres, que quiere presentarse a un cargo en la alcaldía, pero que no conoce de los derechos que, o más bien no conoce de la protección de sus derechos políticos. Entonces, con una publicación, con un mensaje, una charla, algo, lo que quieran, que ustedes puedan dar, nos llevan un pasito más adelante, como oficina, como país, como todo, ¿no? Como decía Carmelo, ¿no? También es importante trabajar lo que es el empoderamiento y el liderazgo para las mujeres, ¿no? Y ustedes se están formando en estos cursos y son varios temas que todavía nos falta por llevar, ¿no? Tantas cuestionantes que nos falta. Y a través de eso, ustedes también nos van a poder ayudar a replicar todo esto que están aprendiendo con las personas, con sus comunidades, sus OTBs, para poder ayudar a otras mujeres a que puedan conocer sus derechos y poder participar también en diferentes ambientes, ya sean públicos o privados. Sí, doctora, el trabajo, bueno, yo lo llamo el trabajo hormiga, ¿no? Que se debería hacer en realidad con las OTBs, porque los presidentes de las OTBs están en directa relación con la población y conocen a cada uno de los vecinos. Entonces,
es muy importante que en las reuniones generales, ordinarias o extraordinarias que las tengan, hagan conocer por lo menos un pantallazo de los derechos y obligaciones que se tienen, para que por lo menos tengan por lo menos una figura de qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, ¿no? Entonces el trabajo hormiga con las OTBs es muy importante para hacerlo. Es cierto, Carmelo. Gracias por tu comentario. Doctoras, a manera de hacer un comentario y también preguntar a ustedes, mm, no vemos con frecuencia en los medios de comunicación, en redes sociales y televisión de casos de acoso político hacia las mujeres, pero sin embargo esto se da a, como mencionaba mi compañero Carmelo, por el temor, ¿no? De la represión en la institución, el despido laboral tal vez. ¿Ustedes como institución han tenido conocimiento de algunos casos? ¿Se da con frecuencia? ¿O cómo han visto este tema, doctoras? Porque ahora vemos que hablando específicamente de Cercado, Cochabamba, tenemos varias mujeres que son concejales, y están en cargos públicos, están dentro de instituciones públicas, tanto en la gobernación como alcaldías y en sus respectivas direcciones. Entonces vemos que las mujeres creo que ya están tomando poder, están tomando fuerzas para poder conllevar la situación, ya sea eh, mm, a nivel de establecimientos, instituciones públicas, para poder gobernar y demás, ¿no? Se está viendo que varias mujeres ya están dentro de estos cargos. ¿Ustedes han tenido conocimiento de algunas denuncias o demás, doctora? ¿Qué tan frecuente es este problema, este tipo de delitos de acoso y violencia político? Sí, ha llegado varias denuncias a la institución sobre casos de acoso político, ¿no? Y, y casos graves, ¿no? Y justo también hay una asambleísta que nos decía en el anterior taller que teníamos que sí, que ella ha sufrido, o sea, le amenazaban de muerte, de que le iban a hacer cosas a su familia, a su esposo, a sus hijos, ¿no? Y ella también estaba a punto de renunciar, ¿no? Pero la misma población, las mismas personas que estaban a su alrededor, le han dado esa fortaleza para seguir, ¿no? Hay muchos casos donde las mujeres no aguantan y se salen, ¿no? Piden, no sé, renuncian a ejercer esos cargos, pero es importante trabajar esto para que, como les decíamos, ¿no? Que puedan socializar ustedes y puedan hacer conocer a todos los derechos que todos tenemos, todas y todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos. Y como decía, ¿no? De poquito a poquito se está avanzando, ¿no? Lo importante es que sí se está avanzando, aunque de a poco, pero se está avanzando. Y si ustedes nos ayudan a este trabajo, pucha, esto va a crecer mucho más, ¿no? Por eso les pedimos que nos ayuden en la difusión de todas las exposiciones que vamos a hacer con ustedes, todo el aprendizaje que van a tener, ¿no? Para que puedan replicar ustedes como promotores y promotoras legales comunitarias. Sí, justamente ese es nuestro trabajo, doctora. Gracias por brindarnos esta gran información de, sobre este tema muy importante, ¿no? Que es el acoso político y la violencia. Nos constituimos como una institución, una fundación que se encuentra dentro de la lucha, al igual que ustedes, y pues está teniendo frutos, como vemos, la lucha que hace muchos años han comenzado las mujeres, y nos unimos a esto para poder concientizar a la población, a la sociedad, ¿no? Sobre los derechos humanos y los derechos
tanto de mujeres como varones. Entonces, doctora, vamos a estar difundiendo la información a través de nuestra página, que tenemos varios seguidores, muchos seguidores, varias personas interesadas porque hay material que es interesante y estaría bueno que nos compartan, como decía Gabriela hace rato, ¿no? Nos va a pasar información, infografías y trabajar conjuntamente, doctora. Muchas gracias por las informaciones, por el taller, Gaby. Y la siguiente semana igual nos vamos a estar viendo para poder fortalecernos, ¿no? Continuar con el trabajo. Sí, sí, justamente estos talleres, al final de esos talleres van a tener ustedes un certificado y además ustedes van a tener material de todos los talleres que van a llevar, ¿no? No queremos dejar de lado, en el chat hay algo que dice, un momento por favor, buenas noches. También pasa en mujeres que sufrimos violencia en el hogar, a veces vamos al SLIM y no nos atienden bien. O en la misma FELCC, o tenemos que ir bien golpeadas para que nos den la atención. Quizá no va con el tema, dicen, ¿no? Pero en muchos casos hay amigas que pasan por esa situación. Es cierto, ¿no? En realidad sí va a haber un tema, el tema que es la ley 348, que vamos a llevar yo creo que de aquí a 2 semanas, este tema, y es cierto lo que dice, ¿no, Naida? Que sí hay este tipo de problemas, y que, como dice, van al SLIM y les dicen, o no les creen, o van a la FELCC, o a la FEL, o a la lucha, o a la FEL, ¿cómo se llama? Perdón si alguien me puede dar. FELCB. FELCB, perdón. Entonces van ahí y lo que les dicen es que necesitan ver los golpes, ¿no? ¿Pero qué te ha hecho? ¿No? ¿Dónde está el golpe? Pero ellos quieren ver que, no sé, que vayas con un pie encima de la mano, no sé qué es lo que quieren ver, pero es importante que para trabajar en esos lugares tienen que tener tienen que dar una atención con calidad y calidez, ¿no ve? Tienen que entender la situación, ¿no? Por eso están en esos lugares. Pero muchas veces hay muchos reclamos sobre esto, como dice Naida, hay miles de reclamos que les pasan, ¿no? No se está haciendo un buen trabajo tal vez, no sabemos qué es lo que está pasando, pero que sí se puede hacer las denuncias. Como nosotros como institución hemos llevado varios casos, ¿no? De agresiones físicas a mujeres, físicas, psicológicas, sexual a mujeres. Y como les decía, vamos a llevar el tema a la ley 348, donde va a entrar ese tema y van a poder hacer miles de preguntas sobre este tema. Gracias a todos y a todas por la participación. Gracias a ustedes, doctoras, por brindarnos la información en el taller. Y a todos los que se han conectado, chicos, gracias por su participación y estemos atentos para la siguiente semana. Muy interesante, doctoras, el taller de hoy día. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias, a ustedes por doctora. participar. Que tengan un buen fin de semana, que ya solamente queda un día, y que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias. Buenas noches, chicos. Un Buenas gusto. noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, doctora. Gracias, Heidi.